La historia que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo tu manera de ver el dinero, el trabajo y tu propia vida. Durante décadas nos han repetido la misma fórmula: estudiar duro, conseguir un buen empleo, trabajar de sol a sol, ahorrar cada centavo posible, salir de deudas e invertir a largo plazo en la bolsa de valores. Suena bien, ¿verdad? El problema es que esa idea, aunque la repiten en cada escuela y en cada hogar, está obsoleta, y hoy vamos a desmontarla. Robert Kiyosaki, autor del legendario libro Padre Rico, Padre Pobre, lo dice sin rodeos: ¿por qué ahorrar dinero cuando los gobiernos están imprimiendo trillones de dólares? Cada vez que el dinero se devalúa, los que más pierden son los trabajadores y los ahorradores. Esa ilusión de seguridad que parece estar en un cheque de pago estable o en una cuenta de ahorros sólida se derrumba en segundos cuando la inflación, los impuestos y la deuda tocan tu bolsillo. Kiyosaki afirma algo que incomoda: dentro de cada uno de nosotros viven varias mentalidades. Todos tenemos una parte pobre, una parte de clase media y una parte rica. La mayoría deja que domine la voz de la seguridad, esa voz de la clase media que dice: consigue un empleo estable. No arriesgues, busca un salario fijo. Pero hay otra voz, más arriesgada, más ambiciosa, que dice: sé emprendedor, crea algo nuevo, no dependas de un cheque. Y está también la voz del pobre interior, esa que repite: no es posible, nunca lo lograrás, es muy difícil. La pregunta es: ¿a quién decides escuchar cada día de tu vida? Robert aprendió esto en carne propia. Su padre pobre, un hombre trabajador y honesto que era funcionario del gobierno, creía firmemente en la seguridad del salario. Pero su padre rico, un empresario visionario, le enseñó la lección más poderosa: el pago de un cheque puede ser una de las trampas más peligrosas de tu vida. No porque sea malo recibir dinero, sino porque te convierte en esclavo de un sistema que se asegura de que nunca alcances la libertad financiera real. Cuando aceptas un cheque fijo, automáticamente aceptas también un techo para tus ingresos, una carga fiscal que nunca podrás controlar y una vida de dependencia. Es la jaula dorada del empleado. Pero cuando decides ser emprendedor, aunque el camino sea más incierto, lo que recibes es control, control sobre tus ingresos, sobre tus decisiones y sobre tu futuro. Esa es la diferencia entre una mentalidad pobre y una mentalidad rica. Robert recuerda con claridad el día en que recibió su último cheque. Estaba trabajando en Puerto Rico, en la empresa Xerox. Su jefe le entregó un bono de $30,000. Un cheque grande para muchos, algo que podría representar estabilidad y orgullo. Pero para Robert fue un choque emocional. Se dio cuenta de que ese sería el último cheque que aceptaría en su vida. Estaba emocionado y asustado al mismo tiempo. Otro empleado se le acercó y le dijo: vas a volver, vas a fracasar y vas a regresar. Robert lo miró con firmeza y respondió con rabia: tú fracasaste y volviste, pero yo jamás volveré. Puedo fracasar, pero nunca volveré a esa jaula. Esa es la diferencia de actitud que define a un verdadero emprendedor. El fracaso, para muchos, es el final del camino. Para un emprendedor, el fracaso es el comienzo. Es la prueba que revela si estás dispuesto a aprender, a levantarte y a construir de nuevo. Robert pasó años sin ingresos fijos, enfrentando momentos de hambre, de incertidumbre, de soledad. Pero en ese proceso se forjó el carácter que hoy lo convirtió en referente mundial. Sin la protección de un salario, sin el colchón de un empleo, descubrió quién era en realidad, y tú también puedes hacerlo. En ese viaje aprendió algo que pocos comprenden: cuando no tienes garantizado un ingreso, te vuelves más hambriento, más creativo, más arriesgado. Claro, algunos caen en la trampa de la desesperación, se vuelven deshonestos, buscan atajos. Pero los que logran resistir y mantener la visión descubren una verdad enorme: la adversidad revela tu verdadera esencia. En palabras simples, cuando no tienes nada, descubres quién eres. El secreto de los emprendedores exitosos no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de ver el panorama completo. Robert lo llama tener una visión global. Significa entender que la economía mundial cambia constantemente y que lo único que permanece es tu capacidad de adaptarte, de reinventarte y de controlar tu mentalidad. Si piensas que los próximos 20 años serán iguales a los últimos 20, estás perdido. El mundo cambia cada día y solo los que cambian con él sobreviven. Para ilustrarlo,
Robert cuenta algo poderoso, así como verificamos la fecha de caducidad de un cartón de leche antes de comprarlo. Deberíamos revisar la fecha de caducidad de nuestras ideas, y la mayoría de la gente vive con ideas vencidas. Creen que ahorrar dinero los hará ricos, que tener una casa es un activo, que conseguir un trabajo estable es la meta suprema. Pero esas ideas se caducaron hace décadas. El mundo cambió en 1971. Cuando Nixon sacó a Estados Unidos del patrón oro y el dinero dejó de ser un respaldo real para convertirse en deuda. Desde entonces, la economía funciona con reglas que no enseñan en la escuela. Por eso Kiyosaki insiste en que la educación financiera es la verdadera arma de los ricos. Los ricos entienden algo que la clase media y los pobres ignoran: la deuda y los impuestos son herramientas que pueden destruirte o pueden liberarte. Si eres empleado, los impuestos te aplastan. Si eres emprendedor e inversor, los impuestos pueden reducirse hasta desaparecer. Si eres pobre, la deuda te encadena. Si eres rico, la deuda te impulsa a crecer. Esa es la diferencia de mentalidad. Robert aprendió desde joven que las pequeñas empresas no juegan con las mismas reglas que las grandes corporaciones. El emprendedor que comienza desde cero no tiene detrás un ejército de abogados, contadores y asesores. Tiene que valerse de su mentalidad, de su visión y de su capacidad de actuar en medio de la incertidumbre. Ser emprendedor no es simplemente abrir un negocio, es adoptar un conjunto de habilidades, roles y responsabilidades que nadie te enseña en la escuela. Si nunca has emprendido y estás pensando en dar el salto, el primer consejo que Robert da es simple y a la vez desafiante: prepárate para fracasar, no como una posibilidad, sino como una certeza. El fracaso no es el enemigo. El fracaso es el proceso de aprendizaje que te transforma en alguien más fuerte, más sabio y más resiliente. Él recuerda cómo, después de su último cheque en Xerox, muchos pensaban que volvería derrotado. No tenían idea de que, aunque pasó hambre y dificultades durante años, en ese fuego se estaba forjando su carácter de empresario. Esa es la gran diferencia. La clase media ve el fracaso como el fin de la carrera, el emprendedor lo ve como el inicio de la libertad. Cuando renuncias al cheque seguro, despiertas una parte de ti que estaba dormida. Se enciende la chispa de la creatividad, la visión de futuro, la capacidad de arriesgarse donde otros tienen miedo. Mientras el empleado se pregunta si tendrá estabilidad el próximo mes, el emprendedor se pregunta cómo puede crear valor, cómo puede multiplicar recursos, cómo puede construir algo que dure más allá de su propio esfuerzo individual. Una de las ideas más provocadoras de Kiyosaki es que los pobres y la clase media trabajan por dinero, mientras los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Parece una frase trillada, pero en realidad encierra un principio fundamental. El pobre intercambia su tiempo por dinero, lo cual significa que nunca podrá crecer más allá de las horas que puede trabajar. La clase media busca un sueldo mayor, un ascenso, un bono, pero sigue atrapada en la misma trampa: el tiempo limitado. En cambio, el rico construye sistemas, crea negocios, invierte en activos que generan ingresos incluso mientras duerme. Robert aprendió que los verdaderos ricos no se enfocan en acumular ahorros porque el dinero guardado pierde valor con la inflación. En cambio, se enfocan en adquirir activos que produzcan flujo de efectivo constante. Y aquí está el secreto que casi nadie entiende: los ricos se hacen más ricos utilizando deudas e impuestos a su favor. Cuando volvió de Vietnam en 1973, su padre rico le dio una instrucción clara: ve a aprender cómo invertir en bienes raíces. No se trata solo de propiedades, sino de aprender cómo usar la deuda y los impuestos a tu favor. Esa fue la clave. Mientras la mayoría de los expertos financieros gritaban sal de deudas, Robert aprendió a usar la deuda como palanca para construir riqueza. Refinanció cientos de millones en deudas, redujo sus intereses y convirtió lo que para otros es una carga en una máquina de generar ingresos. La mayoría de las personas temen a la palabra deuda porque la relacionan con esclavitud financiera. Pero esa es la deuda mala, la que usas para comprar pasivos, cosas que pierden valor y solo consumen dinero. La deuda buena, en cambio, es aquella que se utiliza para adquirir activos que generan flujo de efectivo. Si compras una propiedad que te da rentas y utilizas deuda para financiarla, esa deuda se paga sola y tú te enriqueces con el tiempo. Esa es la mentalidad rica. En contraste, la mentalidad pobre y de clase media dice:
Tengo que salir de todas mis deudas, trabajan duro. Ahorran cada centavo y sueñan con estar libres de deudas algún día. El problema es que, aunque lo logren, nunca se liberan de los impuestos. Y es ahí donde los ricos ganan el juego. Robert lo explica con un ejemplo sencillo. Un médico que gana $1.000.000 al año paga hasta 750,000 en impuestos, quedándose con apenas una fracción. En cambio, un empresario que gana 1 millón a través de su negocio y reinvierte en bienes raíces puede pagar 0 en impuestos y multiplicar su dinero por 4 con apalancamiento bancario. Ese es el poder de la educación financiera. No se trata de cuán duro trabajes, sino de cuán inteligente eres con el dinero. No importa cuántas horas dediques si tus reglas de juego son obsoletas. Lo que define tu futuro es tu mentalidad. Tu capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas y tu valentía para actuar donde otros se paralizan. Robert señala un error fatal de millones de personas: confundir un salario alto con libertad. Puedes ganar 100,000 al año y seguir siendo esclavo del sistema, atado a impuestos, deudas malas y miedo constante a perder tu empleo. La verdadera libertad financiera no se mide en la cantidad de dinero que recibes, sino en la capacidad de vivir sin depender de un cheque. Libertad es tener activos que generan ingresos constantes, incluso si no trabajas un solo día. La mayoría de las personas, dice Robert, nunca desarrolla esa libertad porque tienen una economía interna débil. Dependen tanto del sistema externo que, cuando la economía mundial se tambalea, ellos también caen. Un verdadero emprendedor entiende que siempre existen dos economías: la externa, que no puedes controlar, y la interna, que depende únicamente de tu mentalidad y tus decisiones. Si tu economía interna es fuerte, podrás prosperar incluso en tiempos de crisis. Si es débil, cualquier turbulencia externa te destruirá. La clave está en desarrollar un enfoque interno, en lugar de culpar al gobierno, a la inflación, a la falta de oportunidades. El verdadero emprendedor mira dentro de sí mismo y dice: si me caigo, me levantaré más fuerte. Si pierdo, aprenderé y volveré a ganar. Cada error, cada fracaso, cada caída es una oportunidad de crecimiento. La persona promedio se deprime, busca culpables y se rinde. El emprendedor se levanta, más sabio, más fuerte y más decidido. Ese control interno es lo que separa a los ricos de los pobres, a los libres de los esclavos. Cuando aceptas un cheque de pago, renuncias a ese control. Te conviertes en dependiente de alguien más. Pero cuando decides vivir como emprendedor, asumes la responsabilidad total de tu destino. Es un camino más duro, pero infinitamente más gratificante. La educación tradicional nunca te preparará para esto. En la escuela te enseñan a memorizar, a obedecer, a seguir reglas, pero no te enseñan a crear, a arriesgar, a invertir. El resultado es que millones de personas entran a un sistema que ya está diseñado para mantenerlos en deuda, pagando impuestos altos y creyendo que el ahorro los salvará. Esa es la gran mentira del sistema. El mundo cambió radicalmente en 1971. El presidente Richard Nixon decidió sacar a Estados Unidos del patrón oro. Y con ello, el dinero dejó de tener respaldo físico en oro para convertirse en lo que hoy conocemos: deuda. A partir de ese momento, la riqueza mundial dejó de basarse en algo tangible y comenzó a depender de decisiones políticas, de bancos centrales y de la capacidad de los gobiernos para imprimir papel moneda sin límite. Esa decisión marcó el inicio de un nuevo sistema donde la inflación, los impuestos y las burbujas financieras se volvieron parte del día a día. Para Robert Kiyosaki, este hecho fue una revelación, lo que muchos vieron como un cambio económico técnico. Él lo entendió como una señal de que la educación tradicional estaba obsoleta. Los maestros seguían enseñando a ahorrar, a trabajar duro por un salario y a buscar seguridad en una pensión. Pero el sistema ya había cambiado las reglas del juego. Es como si siguieras entrenando para un deporte cuyas reglas ya no existen. Por eso él repite una frase provocadora: cash is trash. El dinero en efectivo es basura. Mucha gente se aferra a tener dinero guardado en una cuenta bancaria como si eso representara estabilidad. Pero lo que no ven es que, mientras tanto, los bancos imprimen más dinero, los gobiernos emiten más deuda y el valor de ese dinero se desploma día tras día. Ahorrar en efectivo no te protege, te condena.
Es como tratar de llenar un balde con agua mientras el fondo tiene un agujero, por más esfuerzo que pongas, siempre terminará vacío. La mayoría de la gente no entiende este juego porque nadie se los explica. La educación financiera brilla por su ausencia en los colegios. Te enseñan a resolver ecuaciones, a memorizar fórmulas, a repetir información, pero no te enseñan lo más básico, cómo funciona el dinero, cómo se crean los impuestos, cómo se maneja la deuda. Y ahí está el gran secreto. Mientras el 99% de la población se mantiene en la oscuridad atrapada en ideas obsoletas. El 1% que si entiende las reglas juega a otro nivel. Los ricos no se enfocan en ahorrar, se enfocan en mover su dinero, en multiplicarlo a través de activos que crecen incluso en medio de las crisis. Cuando el gobierno imprime más dinero, el empleado sufre porque el valor de su salario se desploma. El ahorrador sufre porque sus ahorros pierden poder adquisitivo, pero el inversor, el emprendedor, el dueño de activos se beneficia, porque mientras el dinero pierde valor, los activos reales, bienes raíces, negocios, propiedades, inversiones inteligentes suben de precio. Por eso, Robert insiste, los impuestos y las deudas son los que hacen que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. Un pobre paga impuestos altos en proporción a lo que gana. Un trabajador de clase media cree que gana mucho, pero al final de mes descubre que se va más de la mitad en impuestos y gastos. El rico, en cambio, estructura su dinero a través de empresas, inversiones y apalancamiento de deudas. Usa las reglas del sistema a su favor. Y esas reglas están disponibles para todos. Pero pocos las aprenden. Robert cuenta que una vez un médico le dijo con orgullo, al fin gané $1.000.000. Su felicidad se desplomó cuando tuvo que pagar 750,000 en impuestos. En cambio, Robert le dijo, cuando yo gano 1 millón, me quedo con el millón. La diferencia no era quién trabajaba más duro, sino quién entendía las reglas. El médico tenía una educación académica excelente, pero financiera nula. Robert no tenía títulos prestigiosos, pero tenía educación financiera real, y esa diferencia lo cambió todo. Lo más trágico, dice Robert, es que millones de personas siguen atrapadas en la misma ilusión, creen que ir a la escuela, conseguir un buen empleo, ahorrar y comprar una casa es la receta del éxito. Lo que no saben es que esa receta está vencida. Es como usar una medicina caducada, no solo no funciona, sino que puede matarte. La mayoría de las personas no revisa la fecha de caducidad de sus ideas. Siguen aplicando consejos de hace 50 años en un mundo que cambia cada 18 meses. La ley de Moore, que explica cómo la información se duplica cada año y medio, nos muestra que todo se vuelve obsoleto muy rápido. Lo que sabías ayer ya no es suficiente hoy, pero la gente sigue aferrada a lo que le enseñaron sus padres y maestros, sin darse cuenta de que esas ideas ya no sirven. El resultado es una generación atrapada en deudas, viviendo de cheque en cheque, creyendo que el problema es externo cuando en realidad es interno. Robert dice que no existe una economía mala, existen economías internas malas, mientras tú creas que tu vida depende de la economía externa, siempre estarás vulnerable. La inflación, las crisis, las recesiones, todo eso afecta, pero no determina tu destino. Lo que realmente define si prosperas o fracasas es tu mentalidad interna, tu capacidad de controlar lo que sí depende de ti. Un emprendedor verdadero sabe que cada crisis es una oportunidad disfrazada, cuando el mercado se derrumba. Los precios bajan y es el momento perfecto para invertir. Cuando la inflación sube, los activos se disparan y los que ya tienen inversiones ganan más. Cuando los gobiernos imprimen dinero, los asalariados pierden. Pero los emprendedores que entienden el sistema prosperan. Es un juego de percepción y acción. Mientras la mayoría entra en pánico, el emprendedor se prepara, actúa y gana. Y aquí está lo más poderoso, la resiliencia mental. Cuando tienes miedo de perder tu trabajo, lo más probable es que lo pierdas. Cuando tienes miedo de arriesgar, lo más probable es que te estanques. El miedo atrae lo que temes. Pero cuando adoptas un enfoque interno y entiendes que no importa lo que pase afuera, tú siempre podrás levantarte, entonces ya nada te detiene. El verdadero secreto de la riqueza no está en cuánto dinero acumulas, sino en cuánto control tienes sobre tu vida. La mayoría de las personas creen que tener un sueldo estable les da libertad, pero lo que realmente les da es dependencia.
viven atados a una empresa, a un jefe, a un sistema que puede cambiar de un día para otro. Esa es la trampa, seguridad aparente a cambio de libertad real. Robert Kiyosaki lo explica con claridad: cuando aceptas un cheque, renuncias a tu libertad, te conviertes en un empleado y aunque tengas un buen sueldo, siempre habrá alguien más que controla tu destino. El rico, en cambio, nunca busca seguridad en un salario, busca libertad en la creación. Por eso, el primer paso hacia una mentalidad rica es desaprender. Sí, desaprender. Dejar de creer en las ideas obsoletas que te enseñaron de niño. Dejar de repetir frases como consigue un buen trabajo, compra una casa. Ahorra para el futuro. Esas frases son cadenas invisibles que atan tu mente. Mientras las repitas, nunca serás libre. En lugar de eso, necesitas reemplazar esas ideas por principios nuevos. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. No compres pasivos que drenan tu bolsillo, adquiere activos que lo llenen. No huyas de la deuda, aprende a usarla como herramienta. No temas a los impuestos. Entiende cómo funcionan y cómo jugar con sus reglas. No dependas de un solo ingreso, construye múltiples fuentes que generen flujo constante. Estos principios no te los enseñará ninguna universidad. No los aprenderás en un MBA, porque el sistema educativo no fue diseñado para crear emprendedores libres, sino para producir empleados obedientes. Esa es la verdad dura que pocos quieren aceptar. Robert insiste en que todos tenemos dentro de nosotros un pobre, un clase media y un rico, cada día. Con cada decisión eliges a cuál alimentar. Cuando buscas seguridad, alimentas a tu clase media. Cuando cedes al miedo, alimentas a tu pobre interior. Pero cuando eliges el riesgo calculado, cuando eliges la visión, cuando decides crear en lugar de obedecer, estás alimentando a tu rico interior, y ese es el que puede darte verdadera libertad. La libertad, sin embargo, exige valentía, porque significa asumir toda la responsabilidad de tu destino. Ya no puedes culpar al jefe, al gobierno, a la inflación o a la economía mundial. Cuando eres emprendedor, todo depende de ti, y aunque eso asusta a muchos, es también lo más liberador que existe. Kiyosaki recuerda que en sus primeros años como emprendedor pasó hambre, fracasó en negocios, perdió dinero y enfrentó humillaciones. Pero en lugar de rendirse, cada caída lo hacía más fuerte. Aprendió que los errores no son fracasos, son lecciones. Cada error le mostró algo que no sabía, y con cada nueva lección, su capacidad creció. Ese es el enfoque que necesitamos hoy. Vivimos en un mundo en el que la tecnología cambia cada mes, la información se duplica cada año y medio, y las crisis aparecen de la nada. Si esperas que la estabilidad te dé seguridad, siempre estarás vulnerable. Pero si desarrollas la capacidad de adaptarte, de aprender rápido, de levantarte más fuerte cada vez, entonces ninguna crisis podrá detenerte. El mundo actual necesita menos empleados obedientes y más emprendedores valientes, porque los emprendedores no solo crean riqueza para sí mismos, también crean empleos, oportunidades y soluciones para millones. Cada crisis que enfrentamos es resuelta por alguien que se atrevió a pensar diferente, a correr un riesgo, a ver una oportunidad donde otros vieron un problema. Por eso, si hoy estás escuchando este mensaje, quiero que recuerdes algo: no importa cuánto ganes ahora, no importa qué tan segura parezca tu vida, lo único que importa es la mentalidad que eliges adoptar. ¿Seguirás creyendo en las ideas obsoletas o empezarás a construir tu libertad financiera? ¿Seguirás trabajando por dinero o aprenderás a hacer que el dinero trabaje para ti? Todo comienza en tu mente. La mentalidad pobre ve obstáculos, la mentalidad de clase media busca seguridad, la mentalidad rica ve oportunidades y elige actuar. En la vida, todos tenemos que tomar una decisión. Puedes elegir el camino que parece seguro: estudiar, trabajar duro, esperar un cheque, ahorrar, jubilarte con una pensión. Ese camino es el que la mayoría recorre y la mayoría termina con deudas, frustración y sueños rotos. O puedes elegir el camino de la libertad: educarte financieramente, emprender, arriesgarte, fracasar, aprender y levantarte una y otra vez hasta construir la vida que deseas. El camino seguro es en realidad el más peligroso, porque te ata para siempre. El camino incierto es el que te libera, y esa es la paradoja que muy pocos entienden. Robert Kiyosaki lo dijo con claridad: los ricos no trabajan por dinero, su riqueza no está en un cheque, está en su mentalidad. El dinero va y viene,
Pero la mentalidad rica permanece, y esa mentalidad se construye cada día con cada decisión que tomas. Pregúntate hoy, ¿qué ideas están gobernando tu vida? ¿Son ideas obsoletas? ¿Enseñanzas caducadas que ya no sirven en este mundo? ¿O son ideas nuevas, frescas, poderosas que te impulsan a crecer? Revisa la fecha de caducidad de tu mentalidad, si tus pensamientos pertenecen al pasado. Tu futuro también lo será. La diferencia entre ricos y pobres no está en la cantidad de dinero que tienen, está en cómo piensan, cómo actúan y cómo responden ante los retos. Un pobre dice, no puedo, un clase media dice, quiero seguridad. Un rico dice, voy a crear mi libertad, y ese es el llamado hoy. No esperes a que el mundo cambie para cambiar tú. El mundo ya cambió, la economía ya cambió, las reglas ya cambiaron. Lo único que falta eres tú. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque en tu interior hay una voz que sabe que puedes más, que mereces más, que naciste para ser libre. Esa voz es tu mentalidad rica llamándote. No la ignores. No tengas miedo al fracaso. Failure is your teacher. El fracaso no te destruye. Te revela quién eres. Cada caída es la oportunidad de levantarte más alto. Cada error es una lección disfrazada. Cada obstáculo es un puente hacia tu siguiente nivel. Recuerda siempre, tu primer trabajo no es ganar dinero. Tu primer trabajo es dominar tu mentalidad. Controlar lo que piensas, lo que sientes y lo que decides, porque cuando tienes el control interno, nada externo puede detenerte. Así que levántate hoy con una decisión firme. Rompe las cadenas de las ideas obsoletas. Alimenta a tu rico interior. Aprende, emprende, arriesga. Fracasa y vuelve a levantarte. Porque ahí, en ese ciclo, está la verdadera riqueza. Y grábate esto en el corazón, la libertad está en tu mente. No importa dónde naciste, no importa cuánto tengas ahora, no importa cuántas veces caíste, mientras mantengas la visión. Mientras creas en ti, mientras actúes con valentía, serás imparable, porque la riqueza no empieza en el banco, empieza en tu mentalidad, porque el verdadero activo no está en tus bolsillos, está en tu mente. Porque no se trata de cuánto dinero tienes hoy, sino de quién decides ser a partir de ahora. Este es tu momento, este es tu día. Elige tu mentalidad, elige tu libertad.